queridos estudiantes, los invito a ver ahora el complemento del video de gradiente aritmético, ahora trabajado en Excel. Que lo disfruten. Iniciamos ahora el ejercicio en Excel. Empezamos con este gradiente creciente. Como podemos observar, es el mismo problema que habíamos analizado en otro video de esta colección en PowerPoint. En este momento lo vamos a hacer en Excel y tenemos un gradiente que va creciendo de 50 en 50 y tenemos este valor base de 100. Aquí tenemos las ecuaciones, nuestro factor de un presente dado una anualidad y nuestro factor de un presente dado el gradiente. Es importante destacar entonces que vamos a tener aquí que el valor presente va a estar compuesto por esta anualidad de nuestro valor base de 100 más el valor presente del gradiente. Aquí lo definimos tanto enunciándolo como con las anotaciones o las notaciones que tenemos. Anualidad por el presente dado una anualidad más el gradiente por el presente dado el gradiente. De esa misma manera entonces resolvemos este elemento y entonces decimos que el valor presente es igual a esta anualidad de 100 por su presente dado una anualidad, un interés y un número de periodos más 50, que es el gradiente, por un presente dado un gradiente, por el interés y por el número de periodos. Aquí tenemos nuestros parámetros. Habíamos dicho que tenemos un interés del 2%, tenemos 6 periodos y tenemos la anualidad de 100 y el gradiente de 50. Así pues que para hallar estos valores, entonces simplemente vamos a desarrollarlo acá. Lo podemos desarrollar con base en las ecuaciones. Entonces nosotros podríamos decir aquí que si tenemos en este caso el monto, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de el factor, entonces resolvámoslo primero con ecuaciones. Entonces, si aquí tenemos la ecuación de la anualidad, el valor dado que es la anualidad decimos que es de 100, y ahora calculamos vía ecuaciones, vamos a calcular el factor. Entonces un factor de un valor presente dado una anualidad lo vamos a trabajar con esta ecuación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá que nuestra ecuación, ¿sí?, la tenemos acá y la vamos a desarrollar en este sentido. Entonces este factor va a ser igual a, abrimos 1, 2 paréntesis, 1 más el valor del interés, cerramos paréntesis, ¿sí?, lo elevamos al número de periodos que tenemos y le restamos 1, cerramos paréntesis y dividimos por el interés y este lo multiplicamos por 1 más el interés de nuevo y esto lo elevamos a la 6. Cerramos este paréntesis, nos muestra aquí algo que estaríamos resolviendo. 1, 2, 1, 2, nos falta cerrar un paréntesis y tenemos el factor de 5.614. Vamos a disminuirle un poco los decimales, 5.614, de tal manera que aquí, si nosotros vamos a listar el valor presente de esta anualidad, ¿a qué será igual? Será igual a la multiplicación de la anualidad, que es la que tenemos acá, por el factor,
que es el que tenemos acá, y nos da un valor presente de 560.14. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar el valor presente del gradiente. ¿Sí? Para desarrollar el valor presente del gradiente vamos a utilizar entonces esta ecuación y la vamos a referir acá cuando tengamos que hablar del factor. Entonces en el monto vamos a colocar el valor del gradiente, ¿sí? Y aquí en el factor vamos a desarrollar esta ecuación, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir que este factor va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, abrimos 1, 2, 3 paréntesis, 1 más el interés, que lo tenemos acá en los parámetros, elevado a la 6 periodos, ¿sí? Menos el interés de nuevo por el número de periodos, que es 6 meses, ¿sí? Lo podemos tomar de aquí, ¿sí? Menos 1, cerramos paréntesis, ¿sí? Dividido, abrimos un par de paréntesis, el interés elevado a la 2, que es el que tenemos acá, y lo multiplicamos, abrimos paréntesis por 1, más el interés elevado al número de periodos, ¿sí? Y cerramos acá, cerramos aquí, y nos da, también nos debe faltar algún paréntesis, si aceptamos la corrección nos da 13.6801, ¿sí? Aquí de igual manera nosotros multiplicamos el monto por el factor, ¿sí? O arrastramos esta fórmula, le decimos que esto es un control C y control V para copiarla, y nos da 648.01, ¿sí? De aquí podríamos decir que entonces nuestro valor presente será igual a la sumatoria, ¿sí? De el presente dado la anualidad, que lo tenemos acá, más digámoslo aquí, el valor del presente dado el gradiente, ¿sí? Aquí simplemente pues estamos colocando en este caso la suma, ¿sí? Que estamos desarrollando para evidenciar el cumplimiento de este planteamiento que habíamos hecho al principio, de tal manera que el valor presente, ¿a qué será igual? Simplemente sumamos este valor más este valor y nos va a dar un valor presente de 1244,15, que es el valor que hemos tenido estipulado. Cambiamos la letrica, que hemos tenido estipulado para un valor presente dado un gradiente en este caso, ¿sí? Si nos vamos nosotros, este tema también, alguien dice, no, es que la anualidad yo la podría trabajar por una fórmula digamos, que nos trae Excel. También lo podríamos trabajar. Aquí podríamos hallar, por ejemplo, podríamos decir que la otra forma de hallar la anualidad, ¿sí? La podríamos colocar de esta manera, ¿sí? Entonces con
con el botón f de x o simplemente con una fórmula, ¿cierto? Entonces, de la fórmula de Excel nosotros podríamos decir que ese valor presente, dado la anualidad, ¿a qué sería igual? Sería igual a, aquí sí utilizamos la fórmula, entonces decimos valor actual, abro paréntesis, y nos indica los parámetros que tenemos que trabajar acá. Entonces decimos tasa, la tasa de interés, punto y coma, el número de periodos, punto y coma, tenemos pago, que en este caso es la anualidad, que habíamos dicho de 100, ¿sí? Cerramos paréntesis y nos da el valor de 560. Aquí podemos notar que este 560 es negativo, obviamente porque el pago es positivo y en el Excel asume que si yo le coloco pagos positivos siempre me va a dar un valor negativo en el resultado. Para simplemente obviar este paso, nosotros decimos simplemente colocándole un negativo acá, ¿sí? Podemos colocarle un negativo y entonces se nos vuelve positivo el valor, o simplemente otra manera de hacerlo es que aquí le colocamos ABS, que es absoluto, nos entrega como resultado el valor absoluto de lo que le colocamos anteriormente. Entonces, en este caso, lo que queremos notar es que esta es otra forma o otra manera de nosotros hallar un valor que hallamos aquí, y aquí lo hicimos por fórmula y aquí simplemente apropiándonos de la fórmula que nos entrega el Excel. Ahora vamos a analizar qué pasa si tenemos un gradiente decreciente. Entonces pues analicemos ese caso del gradiente decreciente y lo tenemos aquí en esta manera. Entonces tenemos que este gradiente va decreciendo, tenemos un valor de G que es de 50, ¿sí? Donde tenemos aquí que vamos a tener el valor presente de la anualidad, ¿sí? Menos el valor presente del gradiente. En este caso se nos está configurando aquí este gradiente, digámoslo virtual, donde nosotros tenemos una anualidad de 350 y le vamos a restar este gradiente que va decreciendo de 50 en 50. Entonces por eso nosotros, al tener este gradiente de 350, le vamos a restar este gradiente de 50, de tal suerte que nosotros identificamos aquí los parámetros, ¿sí? Los mismos parámetros, un interés de 2, un número de periodos de 6, en este caso ya la anualidad es de 350 y el gradiente de 50. Entonces aquí vamos a hallar entonces los valores. Esos valores los podemos hallar de la misma manera, ¿sí? Que los hallamos en el caso anterior. Entonces aquí nosotros podríamos ubicar el monto, ¿sí? Y aquí el factor. Y aquí hallamos el valor presente, que es el que nos solicitan. En este caso, el monto lo voy a colocar como 350, ¿sí? Pero en este caso, el factor, ¿sí? Como ya identificamos en el gradiente creciente, lo hicimos de la otra manera, utilizando los parámetros o las funciones de Excel. Aquí lo voy a hacer, pero para que me dé el factor, cuando él me pida pago, yo siempre le voy a colocar 1. Si le coloco 1, entonces me va a dar el valor del factor. Si le colocase eventualmente el valor del pago, entonces me daría el valor presente del pago. Vamos a hacerlo aquí. Entonces más, vamos a colocar aquí, vamos a colocar aquí entonces más valor actual, abro paréntesis, me pregunta la tasa, esta es la tasa, me pregunta el número de periodos, este es el número de periodos,
Me pregunta el pago. En este caso es donde yo, en vez de ponerle 350, le puedo colocar 1 y entonces me va a devolver es el valor de el factor 5.6. Como habíamos hablado en la vez anterior, para cambiarle el signo, en el gradiente creciente le puse absoluto, aquí simplemente le voy a colocar un negativo y aquí voy a tener el valor presente, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al monto o la anualidad que teníamos acá por el factor, ¿sí? Y en este caso entonces ese valor presente nos da 1960,50. De la misma manera aquí yo voy a colocar el monto, en este caso de 50 en el gradiente. No se lo voy a colocar negativo porque yo sé que ahora cuando quiera hallar el valor presente, simplemente a este valor presente de la anualidad le resto el valor presente del gradiente. Entonces en este caso voy a, aquí sí debo desarrollar la ecuación del presente dado el gradiente, que básicamente la voy a poner acá y es análoga o la misma ecuación que yo tenía en el gradiente creciente. Entonces en este caso yo voy a tener que esto va a ser igual a 1, 2, 3 paréntesis, 1 más el interés, cierro paréntesis, elevado a la número de periodos que son 6, ¿sí? Menos el interés por el número de periodos menos 1. Cierro este paréntesis, divido, abro dos paréntesis, interés a la 2 al cuadrado y lo multiplico por 1 más el interés, 1 más el interés elevado al número de periodos. Cierro paréntesis, igual, aquí aceptaré la corrección para ver si tenemos el mismo valor de 13,6801, que es el valor del factor. En este caso aplico la misma ecuación que es el monto por el factor. Aquí simplemente copio y pego la fórmula y me da que es 684,01, el mismo valor que me había dado en el gradiente de la vez pasada. La diferencia en este caso es que el valor presente aquí, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el valor de la anualidad grande, ¿sí? O sea, la anualidad de 350 menos el valor de el gradiente que acabamos de hallar, ¿sí? Este menos lo coloco en el centro y lo pongo un poco más grande y en negrita, de tal manera aquí que el valor presente de este gradiente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de el presente da la anualidad, pero como este gradiente es decreciente, entonces le resto el valor del presente dado el gradiente, ¿sí? En este caso tenemos que el valor es 1276,49, ¿sí? Le cambio aquí un poquito para hacerlo más amigable, pongo en negrita y en cursiva, y en este caso tenemos que el valor presente es 1276,49, que es el valor, digamos, que habíamos hallado cuando hicimos nuestro planteamiento en PowerPoint. Entonces aquí, si queremos nosotros identificar, por ejemplo, en este caso, cuál es la ecuación de esta fórmula, nosotros nos podríamos ir a fórmulas y en este caso hacer una auditoría o evaluar la fórmula. Si nosotros ubicamos aquí evaluar la fórmula, entonces aquí nos va a ir diciendo cuál es la fórmula sobre la cual nosotros hemos montado este valor. Entonces nosotros, por ejemplo, decimos evaluar, entonces esto es 1 más 0.02, que es el interés. Vamos corriendo la fórmula y al decir evaluar,
él nos va proporcionando los números o los significados de cada una de estas celdas, ¿sí? Y nos va haciendo las operaciones con las cuales nosotros podremos ir monitoreando cómo es el comportamiento de la forma. Bueno, hasta aquí este ejercicio. Bueno, esto fue todo por este video en el tema del gradiente aritmético. Continuaremos en un próximo video con el gradiente geométrico. Hasta la próxima.